Estudios de Género y su postura en favor de una reforma de la Iglesia Católica en la que se reconozca a las mujeres el derecho a la ciudadanía. Religiosa misionera de Santa Teresa de Lisieux, maestra y doctora en Teología Sistemática por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Ha sido profesora en la Universidad Iberoamericana, Puebla, y en el Instituto Interreligioso de México, además de la Comunidad Teológica de México, donde dirige el Diplomado de Estudios de Género. Pertenece a la Asociación de Teólogas Españolas, la Asociación Europea de Mujeres para la Investigación Teológica y a la Asociación de Teólogas Itinerantes, de reciente creación en México. Ha publicado ensayos en diversas revistas. Con el tema Una visión católica de la Reforma Protestante, demos la bienvenida a la doctora Marilú Rojas Salazar. Buenas noches a todas y a todos, y agradezco la invitación que me han hecho a participar en este coloquio. Y bueno, he de decir que me siento muy honrada, aunque un poco extrañada, porque soy la única mujer entre 5 ponentes varones y además católica. Entonces me gustaría que después habrá, yo creo que en los eventos de los demás coloquios habrá una mesa especial para las mujeres de la Reforma, yo creo, ¿verdad? Claro. Bueno, pues yo voy a leer un poco mi ponencia porque no quiero abusar del tiempo. La Iglesia Católica hemos de agradecer al movimiento de Reforma una gracia y oportunidad que Dios nos dio para confrontar nuestra vida y nuestra fe a la luz de la palabra, de la gracia y del Espíritu Santo. Esto es una deuda histórica y de gratitud que tenemos con los reformadores y con los miembros de las iglesias reformadas. El movimiento de Reforma fue y sigue siendo un movimiento profético, ya que suscitó e indujo a la Iglesia Católica a confrontarse en serio de cara a la historia y ante la corrupción de una teología de las indulgencias que tenía un fin más económico e institucional que de preocupación por la situación de los creyentes. La Reforma movió al cristianismo de los siglos XVI, XVII y XVIII a una iglesia dormida en sus laureles. Ha sido un movimiento espiritual, profético y político que sacudió la historia del cristianismo. Así que hemos de sentirnos privilegiados quienes heredamos ese espíritu. La Reforma devolvió la importancia y la centralidad de la palabra de Dios al cristianismo cuando éste se había alejado del espíritu de la palabra y se había engolosinado con doctrinas, normas y prácticas que se acercaban más a la enmohecida ley que al aire fresco de la Ruaj divina. Sin embargo, y lamentablemente, los cristianos y católicos de ese tiempo, como los de ahora, no hemos sabido aprovechar ese movimiento de reforma. Muchas veces ha sido vista a la reforma como una amenaza o competencia, lo cual ha generado en disputas serias a lo largo de la historia, por lo cual hoy corresponde reconocer de parte de la tradición católica nuestros errores y pedir perdón por no ser testimonio de caridad y unidad. La Reforma era un movimiento que necesitábamos los cristianos urgentemente. Por ello, el Concilio Ecuménico Vaticano II colocó entre sus prioridades el ecumenismo como posibilidad de encuentro, enriquecimiento, diálogo y convivencia entre los cristianos de las diversas tradiciones, en su documento Unitatis Redintegratio número 1, así como en otros documentos de Verbum, la Constitución
una de las constituciones más importantes del Concilio Vaticano II, donde reconoce el aporte de la Reforma a la vuelta a la palabra de Dios. Aunque estos escritos se han realizado y proclamado, todavía falta mucho por alcanzar. En nuestro contexto católico, implícitamente la palabra reforma ha sido una palabra considerada peligrosa desde el siglo XVI y más bien no ha sido utilizada desde entonces. Es ahora con el obispo de Roma, porque así él se ha llamado, Francisco, que el término reforma ha vuelto a tener un lugar entre los católicos. Por esta razón he querido dividir en dos pequeñas partes mi reflexión. En primer lugar, abordaré el concepto del término reforma y haré una breve reflexión teológica del mismo. En segundo lugar, les propongo profundizar en el tema con el cual he querido titular mi aporte en esta ponencia: reformando la comprensión del género en las iglesias reformatas semper reformandas. Y finalmente propongo algunas breves conclusiones. Paso al punto 1, el término reforma. En nuestro contexto mexicano, la palabra reforma es muy controversial. ¿A qué nos referimos con reforma? Pues el concepto ha sido utilizado y desvirtuado por las políticas actuales del Estado vigente. Hoy se habla de reformas educativas, reformas energéticas, reformas hacendarias, reformas al Código Civil, reformas a la Constitución, entre otras reformas, las cuales nos han traído más desgracias al pueblo mexicano y situaciones de pobreza y explotación que bienestar. En el contexto católico, el obispo de Roma, Francisco, ha iniciado su pontificado con el objetivo de reformar la Iglesia Católica, pues ésta se encuentra en una situación de crisis, falta de credibilidad y ha pasado a formar parte de los sistemas de corrupción a los que critican. Francisco ha hecho una reforma de imagen y de discurso, pero todavía no ha logrado reformar la estructura fundamental de la Iglesia Católica. Para las iglesias reformatas semper reformandas, ¿qué significado cobra hoy el término reforma a 500 años de su inicio? El doctor Hansen ya nos ha explicado muy bien las tres posturas de la reforma y yo creo que no voy a ahondar mucho más en eso porque ustedes son los expertos en la reforma, ¿verdad? Pero entonces tendríamos que preguntarnos qué es lo que queremos enmendar o corregir. De acuerdo al concepto de este verbo, se refiere a volver a formar, rehacer, modificar algo, enmendar o corregir la conducta de una persona. En este caso que nos atañe, la conducta o sistema de una institución. La pregunta nos vuelve entonces a confrontar: ¿qué queremos reformar los reformados? Siguiendo el espíritu de los reformadores, el ideal era regresar al espíritu del Evangelio, predicado por Jesús de Nazaret, un espíritu profundamente profético y sapiencial, que no sacerdotal, ni doctrinal y mucho menos legal. El humanismo es otra de las características del movimiento de reforma. ¿Qué humanismo necesitamos plantear a la humanidad hoy tan deshumanizada? La idea de recuperar la humanidad de Cristo, contraria a la exagerada idea de divinizar todo o de hacer responsable a Dios de todo lo que acontece en nuestra historia, es un reto que permanece en el espíritu de los reformadores, así como una clara propuesta de teología política crítica contra los sistemas monárquicos, jerárquicos y patriarcales que caracterizaban al cristianismo medieval. A mi juicio, pienso que las iglesias cristianas,
las pertenecientes al movimiento reformado y las no pertenecientes, necesitamos rehacer, transformar, corregir y reconstruir tres elementos importantes. En primer lugar, el diálogo ecuménico. En segundo lugar, el compromiso de transformación social por una renovada opción por los pobres y nuestra comprensión del género. En tercer lugar, a este último elemento dedicaré la última parte de mi reflexión. Paso al segundo punto. Por los datos de la historia, hemos de reconocer que así como hubo un grupo de hombres reformadores, los padres de la Reforma, también hubo las madres de la Reforma, mujeres como Catalina von Borá, el lucero del alba de Wittenberg, como le llamaba el mismo Lutero, y las otras 8 monjas que escaparon del convento del Nitzschen. Estas mujeres desarrollaron un papel muy importante durante el movimiento reformado, iniciado por Martín Lutero. Sin embargo, la tradición patriarcal suele olvidarse de ellas y solo les reconoce papeles secundarios. Por esta razón, he querido dedicar una breve reflexión a la comprensión del género en nuestras iglesias, pues me parece que es una visión que debe ser superada. Las mujeres en México, además de tener que superar el patriarcalismo y el machismo imperantes en la sociedad en general, también debemos enfrentar constantemente el clericalismo patriarcal dominante de las iglesias y con el control del pensamiento teológico en manos de los hombres. Reconozco que las iglesias de la Reforma nos han aventajado a los católicos al asumir la ordenación de ministerios para las mujeres, como el sacerdocio y el episcopado, y por supuesto el ministerio pastoral. Aunque algunas veces ya en la práctica falte el respeto, el reconocimiento al liderazgo y a la capacidad de las mujeres en las iglesias, especialmente por parte de los hombres líderes y miembros de las congregaciones o iglesias. Elizabeth Schussler Fiorenza ha profundizado en la obra de Mary Daly, Beyond God of the Father. Afirma que a las mujeres no solo se nos quitó el poder de nombrar a Dios de otras maneras, que no fueran las masculinas patriarcales, sino que nos fueron arrebatadas otras posibilidades, tales como el liderazgo en los ministerios religiosos y el acceso a la academia teológica. Sin embargo, a las mujeres no les faltaba solamente el poder sagrado de nombrar, más aún se les prohibió ejercerlo durante siglos de silenciamiento y exclusión de los estudios teológicos y de liderazgo religioso. Después de siglos de tal silenciamiento y exclusión, las mujeres han entrado a la academia, han asumido un liderazgo religioso y han reclamado plena herencia, agencia y ciudadanía religiosa. Por lo tanto, los movimientos feministas y los estudios de la religión buscan no solo corregir esta historia de exclusión y su visión patriarcal de Dios y del mundo, sino también articular un imaginario religioso, social, político diferente. La teología feminista pretende corregir esta exclusión en el ámbito de la academia teológica, con la incorporación de un discurso y una praxis de relaciones incluyentes y desde la crítica del pensamiento hegemónico masculino en la teología, el cual está respaldado en varias de sus argumentaciones en violencias simbólicas. Elizabeth Schussler menciona que es importante el cuestionamiento y la imaginación crítica para deconstruir el pensamiento teológico, la palabra, las liturgias cristianas y los principios éticos cristianos para anunciar un mundo divino no violento, de justicia, bienestar y amor que fue proclamado por Jesús de Nazaret y María de Magdala. De esta manera, el cristianismo ha de convertirse en un espacio libre de todo tipo de violencia
especialmente la simbólica, y convertirse en un espacio de libertad, autonomía, realización y plenitud para las mujeres, como lo fue el inicio del movimiento Jesús. Concluyo con 3 cosas. Primero, la feminización de la pobreza, la injusticia, la violencia contra las mujeres y su exclusión de los espacios de poder no solo son interseccionales, también son transculturales, transreligiosos y transepistémicos, por lo que se requiere una postura intercultural crítico-feminista dentro de nuestras iglesias, capaz de hacer conciencia de esta situación a nivel cultural, para después influir y transformar las demás estructuras, pues la opresión se construye también en las ruinas culturales de cualquier sociedad. En los temas de diálogo interreligioso y ecuménico, segunda conclusión, las mujeres hemos sido pioneras, pues todavía el diálogo interreligioso y el ecumenismo son temas postergados o mencionados superfluamente en las agendas teológicas de los sistemas patriarcales de las mayorías de las religiones monoteístas. Tercero, las iglesias de la Reforma y quienes nos posicionamos a favor de mantener un espíritu de reforma, hemos de reconstruir el pensamiento teológico marcado por la misoginia, el machismo o patriarcado jerárquico-quiriarcal, que atraviesa interseccionalmente el pensamiento teológico, las prácticas pastorales, las estructuras eclesiales y las actitudes cotidianas que emergen del inconsciente colectivo que generan las relaciones desiguales. No solo hemos de pensar y reformar el lugar de las mujeres en las iglesias, también hemos de reformar nuestra forma de relacionarnos con los hermanos y hermanas de la diversidad sexual o de la comunidad LGTBI, así como el reconocimiento de liderazgos y ministerios ordenados dentro de nuestras comunidades, pues nadie que se digne ser cristiano puede ser excluyente. Muchas gracias.